Hay que decir que, bueno, las nuevas medidas, como para aclararle a la audiencia, se incluyen por un lado la reducción sustancial de los acreditados, que actualmente somos entre 40 y 50 quienes Ujú. cubrimos. ¿Te ha tocado ver alguna situación un tanto extraña que comprometa al gobierno o algún funcionario? Yo el año pasado fui protagonista de una situación que al gobierno le molestó y bastante, que tuvo que ver con tapiar lo que antes era el Salón de las Mujeres. Ujú, Ahora allí yo lo rebauticé Salón de los Troles, porque es donde está el equipo de comunicación digital ujú. de justamente de Santiago Caputo. En ese espacio que ahora está vedado y no se puede no se puede mirar lo que pasa hacia adentro. Bueno, Ujú. ahora lo que están haciendo justamente es eso, es generar una herramienta que les dé pie para poder tomar represalias contra aquellos que rebelen o conozcan qué se está pasando en los pasillos de Ujú. Casa Rosada. Pero alrededor de esta ha habido mucho, por supuesto, enterarnos que se filman determinadas cosas o prohibir, por ejemplo, que estemos en el patio cuando Javier Milei hace alguna actividad. Situaciones que indudablemente el gobierno quiere que se mantengan ocultas o por lo menos poco transparentes, bastante opacas para que no se conozcan. Bueno, vamos con nuestra primera nota del día. Hablamos de las nuevas disposiciones que va a haber para la conferencia, para estar en la sala de la conferencia de prensa, ¿no? Exacto. Disposiciones, hasta forma de vestirse, ¿eh? El código de vestimenta lo han llamado. Y si no cumplís las indicaciones o tenés dos faltas, si se quiere, esto parece la escuela. Si tenés dos faltas, nosotros te revocamos la acreditación Claro. y decidimos que vos no vayas más, que no ingreses más. Bueno, lo ponemos en estos términos porque la verdad que es un poco gracioso. Así es. Bueno, para hablar del tema estamos en comunicación con Fabián Waldman. Él es un colega, periodista, trabaja entre otros medios en FM La Patriada y es alguien que habitualmente realiza coberturas allí en la sala de conferencias de prensa. Y es a quien tenemos en línea y le agradecemos estos minutos que tiene para con nosotros. Fabián, muy buenos días. Noelia Castañeda, Lautaro Ruiz te saludan desde Rosario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Noelia, Lautaro, un gusto. Muy bien. Bueno, gracias por el tiempo. Queríamos consultarte, ¿sorprende este tipo de medidas o es algo que se veía venir y estaba en el aire? Bueno, sí, el gobierno ya lo había anunciado de alguna manera en marzo, febrero del año pasado, una idea de restringir de alguna manera quienes están o no y favorecerse o inclinar la cancha hacia el propio oficialismo, inundando de aduladores las conferencias de prensa. Hay que Ujú. decir que, bueno, las nuevas medidas, como para aclararle a la audiencia, sin lugar para los haters, incluyen por un lado la reducción sustancial de los acreditados, que actualmente somos entre 40 y 50 quienes Ujú. cubrimos diariamente de lunes a viernes las actividades de gobierno. Recordemos que allí en Casa Rosada, además de estar el presidente, también tiene su sede, bueno, el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, Ujú. también está el asesor monotributista y tercer ángulo del Triángulo de Hierro, Santiago Ujú. Caputo, entre otros funcionarios importantes. Y además de reducir la cantidad de medios y poner limitaciones de acuerdo a algunas cuestiones, entre comillas, objetivas, que tienen que ver con métricas de rating, métricas de repercusión en el radio, mejores o peores periodistas en función de la cantidad de años que trabajen, trayectoria o carrera. También está la cuestión dirigida fundamentalmente a una medida que tiende a oscurecer más que a clarificar y opacar todo lo que pasa allí en el gobierno, en la Casa de Ujú. Gobierno, que tiene que ver con la imposibilidad de circular por los pasillos de Casa Rosada. Hoy eh, los funcionarios se dejan ver cuando quieren, o sea, tienen la Ujú. posibilidad de acceder a sus despachos de distintas maneras, ya sea en forma
transparente, es decir, que nosotros lo veamos llegar a Casa Rosada, deambulen por los pasillos internos, por el patio de las Palmeras, por el hall que va a cada uno de sus escritorios, o por pasillos internos en los cuales nosotros no tenemos acceso y estamos imposibilitados de conocer. Y eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las visitas y aquellos dirigentes, ya sea de los distintos sectores, delegados de agrupaciones, agremiaciones, funcionarios de otros gobiernos, exfuncionarios, bueno, lo que ustedes quieran, que llegan a la Casa Rosada a tener encuentros juntamente con estos funcionarios y lo podemos visualizar claramente. Ahora, es una clara cercenación a la función del periodismo. Fabián, vos has pasado por distintas situaciones allí cuando has cubierto estas conferencias y queríamos consultarte más que nada precisamente como periodista que está acreditado, que está allí presente en cada una de estas conferencias, ¿cuál es el clima que se vive ahí, incluso entre los propios colegas? Porque hace un tiempo hablábamos de cómo distintos periodistas también se van limitando o autocensurando en lo que dicen por los continuos ataques. Vos has sufrido ataques no solamente desde el gobierno, sino también desde sus seguidores a través de las redes y de distintos canales. ¿Cuál es el ambiente dentro de la Casa Rosada? Es muy extraña la situación en líneas generales, porque hay como... el gobierno tiene un mundo en el cual no existe la censura y el propio Javier Milei hace alarde de ello, cómo vamos a censurar a alguien en las redes sociales. Pero en el mundo real esto no es de la misma manera, digamos. Y también hay un acuerdo tácito que, digamos, ha hecho carne en muchos de nosotros en el sentido de que lo que pasa por las redes sociales, en líneas generales, tiene que ver con otra realidad. A pesar de que, por supuesto, se ha visto concretado en acciones de violencia contra Roberto Novarro, contra la propia Cristina Fernández de Kirchner, nosotros los periodistas, en el caso particular mío, que he sido muy vapuleado, inclusive hasta lamentablemente agredido por el propio presidente Milei en persona, hasta ahora no he tenido, digamos, por suerte, ningún inconveniente en la calle. Lo que sí está claro es que para el gobierno este es un juego, digamos, ¿no? Ellos consideran que no tiene ninguna afectación sobre las libertades, no genera ningún tipo de maldad. Lo que se dice en un lado es como si fuera una cuestión relativa a una chanza entre amigos. La falta de caracterización y la liviandad o banalidad con que emiten sus insultos en las redes, pareciera que para ellos es todo muy light y no tiene ningún tipo de connotación o consecuencias. Sí, sí. Ahora, Fabián, bien decías un poco cómo era esa organización, ¿no?, que había dentro de Casa Rosada, no solo de los funcionarios que ocupan los distintos cargos, sino un poco cuál era la dinámica, ¿no?, en la cual se movían y... Digo, en línea con eso, parte de esta nueva disposición es la prohibición de circular por tal o cual lado. En algún momento, de lo que se pueda conocer, ¿te ha tocado ver alguna situación un tanto extraña que comprometa al gobierno o algún funcionario en algún dicho o algún hecho que se puede expresar, ¿no?, en esta nueva disposición de no circular por tal lado, no transmitir, no grabar? ¿Han ocurrido cosas que comprometan tanto como para que sean parte de una nueva disposición? Bueno, sí, de hecho, yo el año pasado fui protagonista de una situación que al gobierno le molestó y bastante, que tuvo que ver con el
tapiar lo que antes era el Salón de las Mujeres. Ujú, Ahora allí yo lo rebauticé Salón de los Troles porque es donde está el equipo de comunicación digital Ujú. de justamente de Santiago Caputo. En ese espacio que ahora está vedado y no se puede no se puede mirar lo que pasa hacia adentro. Luego de él viene este famoso Salón de los Próceres, al que nunca hemos tenido acceso, ujú. en el cual lo hicieron el año pasado, justamente creo que para el 25 de mayo, y en el cual dispusieron, bueno, imágenes de Roca, sacaron, por supuesto, todas aquellas que tienen que ver con la cuestión más emancipadora de América Latina. Y en una oportunidad justamente este video tuvo tanta repercusión que el propio Adorni en una conferencia de prensa me dijo, nos tendrías que haber pedido permiso para filmarlo antes de hacerlo, aunque está claro que no tenías que hacerlo. Ujú. O sea, dejó blanco sobre negro que les había efectivamente dolido esa situación, pero no tenían ningún arma con la cual canalizar esa, esa bronca. Bueno, Ujú, ahora lo que están haciendo justamente es eso, es generar una herramienta que les dé pie para poder tomar represalias contra aquellos que rebelen o conozcan qué se está pasando en los pasillos de ujú. Casa Rosada. Eso como Claro. cuestiones ligadas a visitas de todo tipo de funcionarios. Digo, yo te Ujú, digo esa porque esa fue una clara y en la que se evidencia claramente hacia dónde va dirigida la norma, ujú. digamos. Pero alrededor de esta ha habido mucho, por supuesto, enterarnos que se filman determinadas cosas o prohibir, por ejemplo, que estemos en el patio cuando Javier Milei hace alguna actividad. Bueno, situaciones que indudablemente el gobierno quiere que se mantengan ocultas o por lo menos Ujú. poco transparentes, bastante opacas para que no se conozcan. Exacto. Ahora, otra de las disposiciones que se publicaron en el boletín oficial dentro de estas nuevas medidas es la posibilidad de que el gobierno revise a qué medios va a acreditar según el rating que tengan, según el prestigio o tamaño, que eso en realidad está librado a la decisión que ellos tomen. Si para ellos alguien que no es periodista, que esto lo digo por mi cuenta, alguien que no es periodista, que es un youtuber libertario y que para ellos tiene un gran caudal de seguidores, podría estar acreditado al lado de un periodista con muchísima trayectoria. Quizás no está en un medio conocido, pero sabemos que hay muchísimos colegas que trabajan en medios autogestivos y que hacen un gran labor, pero esto queda supeditado a la decisión de ellos, básicamente, de a quienes ellos consideran indicados para preguntar. Sí, sí, es así como vos decís. Hay una discusión ahí al respecto, por supuesto, tiene que ver con la discusión acerca de qué es lo que tenés que tener para ser periodista, digamos, ¿no? O Ujú, sea, ahí hay youtubers que de todos lados, digo, independientemente, y es para una discusión, me parece, y un debate más profundo, si efectivamente son o no comunicadores. ujú. eh, pero lo que sí está claro es que justamente lo que quieren ellos hacer, que ya trataron de alguna manera de generarlo en el pasado. La intención del gobierno es que, y de Adorno en particular, es que las conferencias de prensa sean atractivas, en definitiva que sean un show, y si dentro de ese show implica a la usanza de Donald Trump incorporar justamente eh, medios por la cantidad de seguidores, la cantidad de retweets o visualizaciones que tienen, bueno, Ujú, indudablemente es una batalla que pueden por ese lado ganar. Creo que es una discusión que todavía no está saldada, que va a pasar algunas cosas durante los próximos días, habrá seguramente algunas acciones judiciales como para ir contra esta medida, aunque ayer Adorno anticipó, contestando un tuit de FOPEA, ujú. que no van a bajar esta nueva norma de ninguna manera. Todo está por verse. Reitero, el gobierno dice en off que todo está ok para aquellos que le consultamos y de alguna manera queremos mantener nuestro lugar dentro de la sala de periodistas, pero está claro que están
haciendo un manejo, por un lado, intimidatorio, por otro lado, propagandístico, y generar una nueva discusión que en definitiva, por supuesto que es importante, pero no hace a la central de la situación que viven todos los argentinos, que es el desguace fundamental de todos los derechos. Este es uno más, no es claramente el número uno, yo digamos, en eso quiero ser claro, no es la discusión más importante cuando los jubilados cobran una jubilación de 270.000 pesos, pero está inmerso dentro de esta batalla cultural que el gobierno quiere sostener. Fabián, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la predisposición que tuviste para con nosotros. Sabemos que tenés una mañanita cargadísimo de laburo, así que te hayas tomado estos minutos para conversar un ratito y dar cuenta del panorama que se vive allí desde La Rosada. Lo valoramos muchísimo y te agradecemos estos minutos para con nosotros. No, al contrario, a disposición para ustedes. Buenos días, compañeros. Bueno, hasta luego. Pasaba Fabián Waldman, periodista, uno de los acreditados en Casa Rosada, que habitualmente cubre las conferencias de prensa, comentando, bueno, un poco cuál es el clima que se vive, que se ha vivido allí en conferencia de prensa, un poco cuál es ese aire que se respira, ¿no? Puertas adentro de Casa Rosada. Como uno de los acreditados y experimentados allí en la sala de conferencia de prensa, dar cuenta, ¿no?, de qué significa, qué implica, y también un poco nos adelantaba, ya se veía venir estas nuevas disposiciones que tuvo el gobierno para con la prensa, bueno, en los últimos días.